Buenas noches. Sean bienvenidos todos y qué bueno ver a nuestro hermano Jonathan hoy aquí. Jonathan Herrán. Quiero invitarles que vamos primero al Evangelio de Juan capítulo 6 y vamos a leer el versículo 35. Este relato es muy conocido y habla de Jesús como el pan de vida. Dice la palabra de Dios, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Repitámoslo un momento. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Padre Santo, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti en esta hora. Gracias por permitirnos el venir y empezar cantando himnos a tu nombre, Señor. Cantar para adorarte, para exaltarte, con corazones agradecidos, con corazones que se humillan delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu majestuosidad, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios y que fuera de ti no hay nadie, Señor. Gracias porque podemos también venir a escuchar, a estudiar tu palabra, Señor, que nos alimenta, que nos ayuda, nos ilumina, nos muestra tu voluntad, Señor. Quiero pedirte que seas tú obrando en cada vida, que sea tu palabra, Señor, y no una palabra humana, Dios. Que dirijas la mente y el corazón de quien habla, pero también de quien escucha, Señor. Yo te doy gracias y queda todo en tus benditas y preciosas manos, Dios. Y te hemos orado en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le he llamado Yo soy el pan de vida. Y puede tornar un poco evangelístico, pero quiero enfocarlo también a la iglesia, a nosotros. Que no nos olvidemos de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora que estamos haciendo en el grupo el estudio de mi experiencia con Dios, se enfatiza en eso, en recordar y conocer más de nuestro Señor, que no se nos olvide quién es Él para nuestra vida. Y creo que como hijos de Dios siempre debemos de tener en mente a nuestro Señor Jesucristo, al que nos dio vida, al que nos rescató y al que sació nuestra hambre espiritual. Esa necesidad espiritual que tenía nuestra alma. Quizás nuestro cuerpo no lo percibía, pero cuando Él llega a nuestra vida, sacia esa hambre espiritual que había en cada uno de nosotros. Y esta pequeña introducción la saqué de un estudio que tengo y me pareció propia para el tema. Dice, antes de profundizar en la declaración yo soy el pan de vida, es esencial comprender el contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras, porque no son una frase aislada. El escenario nos ayuda a captar la riqueza de esta afirmación. En Juan 6 ocurre uno de los milagros más impactantes, la multiplicación de los panes y los peces. Miles de personas siguen a Jesús, no solo por sus enseñanzas, sino también porque han visto sus señales. Están hambrientas físicamente y Jesús, movido por compasión,
multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este milagro no fue casual. Jesús sabía que este acto sería una puerta para enseñar una verdad espiritual mucho más profunda. El hambre del alma no se sacia con pan terrenal, sino con él mismo, perdón. Hoy vamos a enfatizar en algo muy puntual. Nunca se nos debe olvidar que Jesús es nuestro único y verdadero sustento. Vamos a enfatizar en esa parte. Y para empezar, pues podemos contextualizar un poco qué sucede después de la multiplicación de los panes. O sea, a partir del versículo 1 del capítulo 6 nos habla de la multiplicación de los panes. ¿Y qué sucede? Primero, la multitud sigue buscando a Jesús. En el versículo 24 nos dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos siguieron buscando al Señor después de la alimentación, después de que también anda sobre el mar. Pero la gente empieza a buscarle. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús no se impresiona porque le buscan por lo que él hizo. El versículo 26 y 27 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice: trabajen por la comida no perecedera, no por la de este mundo. Y aquí comienza él a hablar esta verdad espiritual. La gente seguía a Jesús por lo material, sin conocer su necesidad eterna. Y eso le pasa a muchos, nos ha pasado a muchos. La gente camina buscando a Dios. Y vemos las romerías por todo lado. Pero la gran mayoría lo hace por lo material, desconociendo esa necesidad espiritual que tiene, esa necesidad de la vida eterna. Y Jesús aquí le dice a ellos: ustedes me siguen, no por eso, sino porque comieron y se saciaron. Y a veces cuando uno sacia lo material, hasta ahí llegan las cosas. Cuando alguien sacia el hambre que tiene físicamente, descansa. Cuando sacia una necesidad de tener algo que necesita, valga la redundancia, lo tiene y descansa. Pero la necesidad espiritual continúa. Y dice aquí, Jesús comienza a dirigir su mensaje a una necesidad más profunda que el estómago. Y es la necesidad del alma. Y en el versículo 35 lo declara, el que acabamos de leer. ¿Y por qué quiero enfatizarlo? Porque puede parecer evangelístico, y sí, se está evangelizando también a aquel que no conoce. Pero quiero enfatizarlo en que esto a nosotros nunca se nos puede olvidar. Porque a veces como seres humanos somos llenos de ingratitud. Somos llenos de cosas que hacen que nos olvidemos de lo bueno que el Señor nos ha dado.
O miremos el ejemplo del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Sale de una esclavitud de años, que los tenían atormentados, que los tenían oprimidos, y Dios los saca con milagros, con señales, y en el desierto se les olvida todo lo que ha hecho. Se les olvidó completamente y empezaron a desear nuevamente lo que vivían en Egipto. Les parecía mejor la carne con opresión que estar en el desierto con la libertad. Les parecía mucho mejor vivir en esa situación precaria que saber que Dios le podía sustentar en el desierto. Se olvidaron fácilmente, y a veces como hijos de Dios se nos puede olvidar. Miremos la carta a las iglesias, la primera. Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y surge esa pregunta en esta noche. ¿Cómo estamos en esa frase del Señor? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está nuestro corazón? Y el hecho de estar aquí no quiere decir que yo estoy enamorado de Cristo. Porque puedo venir porque siento esa necesidad de venir o por una costumbre. Pero ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Y cualquier cosa hace que yo me retire de lo que Dios me ha colocado. Porque está primero lo que pienso que lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por mí. Entonces, en esta parte, Él empieza a declarar y dice, yo soy el pan de vida. Ustedes comieron un pan que sacia el hambre física, pero yo soy el pan de vida, el pan espiritual. Empieza a enseñarles. Y hace una comparación con el pan. Hace una comparación con el pan. ¿Qué comparación hace? En la cultura judía, el pan no era un alimento más. Era la base de la alimentación diaria, el símbolo del sustento y vida. O sea, no era un alimento más, era la base de la alimentación diaria del pueblo judío. Y era símbolo de sustento y vida para ellos. Por eso el mismo Señor, antes de salir de Egipto, dice que comieran pan sin levadura. Por eso en el desierto les da maná, los alimenta. Y aquí se presenta como el pan de vida. Y primero les alimenta físicamente para enseñarles esta verdad espiritual, que es algo que a nosotros no se nos debe olvidar nunca. Jesús no se presenta como un complemento. Y me llama la atención esa palabra complemento. ¿Hay algún dietista aquí? Que cuando a uno le envían por cierta situación donde el profesional de la alimentación le dice, usted debe comer esto y debe complementar su comida con esto para que merme de peso, para que merme de peso, bueno, para que su salud se vaya mejorando, pero da complementos. Y Jesús aquí no se presenta como un complemento, sino como la fuente principal de vida. Y eso no se nos debe olvidar, Jesús no es complemento de nadie, es la fuente principal de la vida de cada uno de nosotros, la fuente principal de vida de la iglesia. Él aquí se muestra como el pan de vida, no como el complemento de la vida del ser humano, sino la vida del ser humano. Gracias. Hago un paréntesis
Hoy que salí desde Fenicia estaba lloviendo hasta que llegué. Y llegué con esa sinusitis alborotada y me la pasé toda la tarde como un niño llorando. Y mi esposa decía, papi, ¿usted cómo va a hacer? Y le esperemos a ver. Y gracias a Dios, vea, no, no estoy como los niños. Pero fue una mojada bien buena. Cerramos el paréntesis. Lo material, los logros, el éxito jamás podrán reemplazar a Cristo. Y qué bueno que tengamos logros. Qué bueno que tengamos éxito. Qué bueno que alcancemos cosas materiales. Pero eso nunca podrá reemplazar a Cristo en nuestra vida. Nunca podrá reemplazar a Cristo en la iglesia. En cada uno de los hijos de Dios nunca podrá ser reemplazado Cristo por nada material de este mundo. Para tener en cuenta. Y miremos aquí. Jesús conecta su afirmación con la historia del maná. Miremos el versículo 49. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y prácticamente podía hacer una comparación y decir, ustedes comieron ahora pan y van a morir. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y ya está mostrando la necesidad espiritual del ser humano. Y esa es la necesidad que nosotros teníamos antes de conocerlo, pero que no podemos dejar en el olvido. Que siempre hemos de tener en cuenta que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Que podíamos tener toda la plata del mundo, que podíamos tener todo el éxito del mundo, que podíamos tener todos los manjares del mundo, pero estábamos condenados a una muerte. Y cuando eso lo tenemos claro, Cristo va a estar por encima de cualquier situación, de cualquier queja, de cualquier discrepancia, de cualquier comentario, de cualquier desánimo. Cristo va a estar por encima de todo eso. Por eso es bueno recordar, por eso es bueno tener en nuestra mente quién es Cristo para nosotros. Y Él conecta esa afirmación con la historia del maná y la conocemos. Cómo Dios enviaba el maná para que su pueblo fuera alimentado a diario y se los daba a diario. Y eso mostraba que ellos tenían que depender de Dios diariamente. O sea, no les daba en abundancia para que guardaran 15 días y se olvidaran de Dios por 15 días. No. Les daba a diario para que entendieran que necesitaban de Él diariamente. Y hoy nosotros debemos entender que necesitamos diariamente de Cristo, a pesar de que ya nos reconocemos como personas salvas y de que somos hijos de Dios. No se nos puede olvidar que diariamente estamos necesitando de nuestro Señor Jesús. No es cada 15 días ni cada 20 días, sino diariamente, porque Él es el pan de vida para nosotros. Ahora miremos, Jesús le presenta como alimento del alma, del alma. Y no debemos olvidar que solo Cristo sacia el alma del ser humano, el hambre interior. Solo Cristo sacia el alma del ser humano. Es el único que sacia nuestra alma. Y el verdadero creyente, el que verdaderamente ha nacido de nuevo,
cuando da un paso a un costado, va a sentir ese vacío. Va a sentir esa necesidad de volver a Cristo. El que no ha nacido de nuevo le da lo mismo 8 que 80. El que no es un verdadero creyente se va alejando, se va alejando, se va alejando y listo. Pero el que es verdaderamente un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, va a sentir esa necesidad. Porque ya tiene el Espíritu Santo que le redarguye, que le muestra, que le convence. Y va a tener en memoria todo lo que Cristo hizo por su vida. El cristiano no debe ser falto de memoria, no debe sufrir Alzheimer espiritual. Debe recordar en todo momento qué ha hecho Cristo por él para que ese agradecimiento lo lleve a rendirse todos los días a Cristo. Vuelvo y repito, es una necesidad y es algo bueno estar en la iglesia, pero eso no habla verdaderamente de mi relación con Dios. Eso es parte de mi relación con Dios. Mi casa, mi trabajo, mi relación con Dios. Recordemos que Cristo no es un lujo, es la necesidad del hombre. O sea, Cristo no es un lujo, es la necesidad del ser humano. Y cuando digo Cristo no es un lujo, es la manera en que se presenta el Evangelio y la manera en que yo lo veo. Hay gente que muestra a Cristo como un lujo y lo predica como un lujo. Y a Cristo hay que predicarlo como la necesidad del ser humano, creyente o no creyente. No es un lujo. Y cuando hablamos de lujo es cuando se habla de esa prosperidad, de que siempre tienes derecho a todo. No. A Cristo hay que predicarlo como la necesidad del ser humano, y vuelvo y repito, creyente o no creyente. Porque el hecho de que ya hayamos creído y hayamos recibido la salvación, no quiere decir que tenemos que hacerlo a un lado. Antes debemos estar más pegados a Cristo, más dependientes de Cristo, más buscadores de Cristo. El comer implica tener una relación, no vivir una religión. Y mire lo que dice: este es el pan que desciende del cielo, porque el que de él come no muere. ¿Y qué dice el Señor en Juan 15? Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, el comer implica tener una relación con Cristo. Y vámonos a la tradición judía. Y se ha dicho muchas veces, a la mesa se invitaba a los íntimos, a los amigos. No se invitaba a cualquiera a la mesa, a comer, a departir. Por eso el Señor, cuando le habla a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y mire que él no toca la puerta. No dice que toca, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué dice la palabra? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? ¿Y qué? Y le siguen. Esa relación muestra que uno escucha la voz del Señor y uno la reconoce, espiritualmente hablando, ¿no? Por eso es necesario conocer más y más de Dios, para que cuando nos hablen en el nombre de Dios, pero que no es de Dios, no caigamos en el cuento.
Porque muchos hablan de Dios, pero no es la voz de Dios, no es la palabra de Dios, sino de hombres que quieren saciar su propio vientre y que quieren engañar a los demás. Y usted, si a medianoche le tocan la puerta, usted abre de una, ¿usted qué hace? ¿Quién es? Y si usted reconoce la voz, abre. Si no reconoce la voz, no. Pronto nos van a robar, o ¿sí o no? Es como cuando uno tiene sus hijos todavía adolescentes, que uno va a salir y dice, no le abran la puerta a nadie. Solamente si viene su tío, su tía, pregunten quién es. O sea, es escuchar, aprender. Y eso se aprende de una relación que se tiene con el Señor. Y esa relación es por medio de qué? De su palabra. Y cuando conocemos la palabra, la entendemos y la comprendemos y nadie nos va a engañar distorsionándola o tergiversando lo que es la escritura. Porque hay una pregunta. Hoy se tergiversa la escritura y en gran manera se tergiversa la escritura. Pero los verdaderos hijos de Dios, los creyentes, los que tienen esa relación con el Señor Jesucristo, no van a caer en el cuento de la tergiversación. Ahorita miremos la iglesia y el pan de vida. Nosotros y Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Debe reconocer que siempre, siempre necesita de Jesucristo en una estrecha relación con Él. Alguien predicaba un día, volviendo al texto de He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Alguien predicaba que era que la iglesia tenía a Cristo fuera. O sea, lo habían sacado porque estaban en su propio cuento. ¿Sabe cuál ha sido el acabose de los Estados Unidos? Un pueblo por tradición evangélico, pero en un tiempo sacaron la Biblia de las escuelas. Y si usted mira bien y analiza bien las noticias y analiza bien la situación mundial, Estados Unidos es el peor país porque tiene el mayor índice de consumo de prostitución en el mundo. Es el mayor consumidor de droga. Ya hay ciudades casi enteras llenas de drogadictos. ¿Y qué pasa aquí? A usted le dicen en el colegio no puede hacer proselitismo, o sea, no puede hablar de Dios, ni implementar, ni imponer una religión. Prácticamente dedíquese a lo suyo y no hable. Y si usted mira los colegios, están llenos, y discúlpeme, de delincuencia, de consumidores, porque se ha dejado a Dios de lado. Y si la iglesia deja a Dios de lado, se va a dañar completamente. Por eso cuando venimos el domingo a recordar, no debe ser una costumbre, sino traer a memoria lo que Cristo ha hecho por mí.
lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y que hoy podemos estar a la mesa celebrando cuando antes no podíamos hacerlo. Jesucristo es el alimento diario, no solo cuando haya necesidad. No solo cuando haya necesidad. Debe ser el alimento diario y en este caso de la iglesia, de cada uno de nosotros, individual y colectivamente, de forma individual y de forma colectiva, como iglesia. Por eso siempre debe ser el centro de la predicación, debe ser el centro del mensaje, el Señor Jesucristo. Jesús nos ofreció vida espiritual y no una vida religiosa. Y en esto puede haber confusión. Hay gente que se vuelve religiosa y empieza a poner por encima sus pensamientos, su creencia por lo del Señor. Y vive una vida religiosa, mas no una vida espiritual en Cristo Jesús. Y estamos en la iglesia. Y una vida religiosa fácil te saca. Una vida espiritual te hace permanecer en Cristo. Una vida religiosa hace que te apartes fácilmente. Una vida espiritual hace que permanezcas en Cristo Jesús. La vida espiritual, no una vida religiosa. Y eso es lo que necesitamos como iglesia cada día. Necesitamos esa vida y, valga la redundancia, vivirla en Cristo Jesús. Vivirla en Cristo Jesús. La iglesia debe mostrar, debe predicar a Cristo. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y vuelvo y repito lo que decía ahorita, ese es el centro del mensaje de la iglesia. Y la iglesia debe mostrar y predicar a Cristo, mostrarle el pan de vida a aquel que lo necesita. Aquel que así como nosotros un día lo necesitamos y lo pudimos tener, mostrarle a aquel que lo necesita. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no un pan físico, sino esta verdad espiritual que muestra el Señor Jesús. Esa es la iglesia y el pan de vida. Porque qué bueno que Cristo me salvó. Aleluya, gloria a Dios. Cristo me salvó. Cristo murió por mí. Cristo me rescató. Pero así como un día me ofrecieron ese pan, yo también tengo que ofrecerlo a aquel que no ha sido salvo todavía. Y hablarle de ese pan que da vida. Ese pan que si alguien lo toma y come, no morirá, sino que vivirá eternamente. Y como conclusión, la iglesia no puede seguir a Jesús solo por los milagros o las bendiciones materiales. Y ese es un engaño hoy en día. Uno escucha culto de sanidad y milagros. Y pactos y tantas cosas. Y no podemos caer en ese juego nosotros.
La iglesia está llamada a buscar, vivir y anunciar a Cristo como el verdadero pan que sacia el alma para vida eterna. Después de la multiplicación de los panes, la multitud buscó a Jesús, pero muchos lo hacían movidos por la necesidad material y no por una comprensión espiritual. Anoche hablábamos de comprender, de conocer, de confiar. Y que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y a veces el cristiano se muestra como un hombre natural, porque se mueve por lo material, se mueve por las cosas terrenales. Y dice, esta realidad no es ajena a la iglesia hoy. Podemos acercarnos a Cristo por lo que Él hace y no por lo quien Él es. Sin embargo, Jesús nos confronta amorosamente y nos invita a trabajar no por el alimento que perece, sino por el que permanece para vida eterna. Y yo quiero que tengamos en cuenta esto. Podemos acercarnos a Cristo por lo que Él hace y no por lo que Él es o por quien es Él. Y pues se puede caer en ese error. Y la iglesia hace buscar a Cristo por lo que Él es, no por lo que hace. Ese es el resultado de muchas cosas. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el pan de vida, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por aquel que en algún momento sació nuestra hambre espiritual, sació nuestra alma, aquel que nos dio vida en medio de una muerte espiritual en que estábamos. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada día comprender, reconocer y no olvidar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y lo que puede hacer en aquellos que aún no le conocen, Señor. Que siempre tengamos en cuenta que Jesús es el pan de vida. Es el pan que sacia nuestra alma, que sacia nuestro ser. Y que siempre debemos buscarle, estar con Él. No olvidarnos de su obra redentora, de su amor infinito, que se entregó por cada uno de nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. A ti te damos honor y gloria y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana a las 5 de la mañana, el domingo hay discipulado, ¿cierto? Mi hermano Olme, el domingo discipulado. Vamos a ver si terminamos ya a nuestro Señor Jesucristo y le damos paso al hermano Tito con la obra del Espíritu Santo. Y el martes la reunión de oración y las reuniones de la semana. Comerciantes, damas, y en Buga